La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal confirmaron un caso de rabia humana en un hombre de 43 años, que fue mordido el pasado 15 de agosto al tocar a un murciélago, mientras se encontraba de paseo en Santa María de Dota, en el lugar conocido como La Bandera. Explicarles un poquitito en qué consiste el barrido que hizo el área de salud Los Santos el día de ayer. Lo que se hace es que ellos se trasladan al sitio del accidente, en este caso 2 kilómetros al este del centro de Santa María, ubican el punto lo más exacto posible y de ahí, 500 metros a la redonda, ellos empiezan a visitar casa por casa, donde entrevistan a las personas, les preguntan si han presentado alguna sintomatología los últimos 2 meses, si tienen animales domésticos enfermos. Se les entregan boletines informativos donde se les explica qué es la enfermedad y cuáles son las medidas básicas que deben tener en caso de presentarse alguna sospecha. Principalmente lo que se les dice, y es muy importante que lo tomemos en cuenta, es que si encuentran un murciélago en el piso o en alguna rama, que no se acerquen y lo reporten a SENASA. Que si el perro de la casa está jugando con un murciélago, deben alejarse e igualmente reportarlo. Si son mordidos por un murciélago, deben proceder a lavarse la herida con agua y jabón por lo menos durante 15 minutos y luego deben consultar al servicio de emergencias. Se trata de Mario Jiménez, un biólogo de 43 años, vecino de la comunidad de Acosta, quien permanece en condición muy delicada en el Hospital San Juan de Dios. ¿Pero qué es la rabia? La rabia es una enfermedad viral transmitida por animales. Normalmente se da entre animales, sin embargo, en algunas ocasiones puede transmitirse de un animal a un ser humano. Eso se llama zoonosis. Normalmente en Costa Rica, identificado claramente, existe un vector, que es el murciélago. Ese es el más frecuentemente identificado. Sin embargo, en algunas ocasiones en otras partes de Centroamérica se han demostrado que existen otros animales que también pueden transmitirla, como monos, ardillas, conejos, liebres, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser contagiado? El modo de transmisión de estos animales, específicamente los murciélagos, los estudios demuestran que pueden ser hasta de 12 días. Si el murciélago se enferma, muere al momento. ¿Cómo sabemos que el murciélago está enfermo? Generalmente cuando ya el murciélago entra en la fase de enfermedad no puede volar, entonces lo encontramos en el piso o en las ramas. Aquí lo peligroso es que es fácilmente manipulable por las personas, los perros y los gatos empiezan a jugar con el murciélago y aquí es donde se puede dar el mayor contagio. El modo de transmisión es a través de la saliva infectada con el virus del animal enfermo. Generalmente pues es por medio de la mordedura. La transmisión de persona a persona no se ha demostrado ni se ha documentado, pero puede existir si partimos de que se encuentra el virus en la saliva de la persona enferma. Animales que podríamos llamar domésticos, no silvestres, por decirlo así, también podrían transmitir la enfermedad. Sin embargo, desde 1970 fue el último brote de rabia en perros, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, con todos los sistemas de vacunación que existen ahora para animales, se ha logrado contener bastante la enfermedad. Sin embargo, pues obviamente si tenemos una gran cantidad de perros callejeros, de gatos que andan por ahí sueltos, pues si logramos determinar que alguno se encuentra enfermo, pues es importante dar parte a las autoridades de salud. ¿Existe alguna vacuna para prevenirlo? Existen 2 tipos de vacuna, digamos que es la misma vacuna, pero se aplican 2 momentos diferentes. Uno de ellos es preexposición, o sea, antes de exponerse a un animal contaminado, y otra obviamente después de estar sometido a eso, que se llama posexposición, y es una vacuna que se aplica, hay que solicitarla, no se dispone en cualquier lugar, entonces no hay necesidad de irla a buscar, solamente en caso necesario se aplicará y se buscará a nivel central de la institución, y son una serie de dosis que se aplican de esa misma vacuna. Por ejemplo, posexposición se aplica el día que llega el paciente, al 3er día, al 7º día, al día 14 y al día 28. Son 5 dosis que se aplicarían y eso
pues en la buena teoría logra prevenir bastante la enfermedad. ¿Qué debo hacer si tengo contacto con un animal con el virus o mordido por un murciélago? La rabia es una enfermedad poco frecuente, si bien es cierto, es una enfermedad bastante letal, o sea, es muy peligrosa, es poco frecuente, pero lo más importante y la recomendación más clara que se le puede dar a la población es que deben evitar el contacto con animales silvestres. O sea, no anden jugando los niños o los adultos, no traten de agarrar, por ejemplo, un mono, una ardilla, un conejo de estos silvestres, alejarse de los lugares donde hay murciélagos, por ejemplo, cuevas, ¿verdad? Zonas abiertas, árboles en la noche, donde circulan estos vectores. Eso es lo más importante. Y lo otro también sumamente importante es que en caso de ser mordido por un tipo de estos animales silvestres, debe acudir de inmediato a las autoridades de salud para que sean valorados. Y como medidas alternativas, obviamente, si es mordido por un animal de estos, pues hay que lavar exhaustivamente con agua y con jabón. No alarmarse, la población debe mantenerse tranquila, son casos esporádicos, suceden, pero son casos esporádicos. El último había ocurrido en el año 2014 en Palmar Norte. ¿Cuáles son las fases o etapas de la enfermedad? Clínicamente existen 4 fases. La primera fase es la fase de incubación, que va de las 3 semanas a las 8 semanas. Durante esta fase el paciente está totalmente asintomático, lleva su vida completamente normal. La segunda fase es la fase prodrómica, que dura entre 2 y 10 días. En esta fase el paciente empieza con síntomas gripales, malestar general, cefaleas, náuseas, fiebre, dolor de garganta. Luego sigue la fase neurológica. Esta dura de 2 a 7 días. En esta fase el paciente empieza a presentar confusiones, delirios, alucinaciones, hidrofobia, aerofobia, parálisis de miembros inferiores y parálisis de miembros superiores. En la cuarta fase, que es la fase de coma, el paciente entra en coma y muere por falla respiratoria, infecciones recurrentes y falla multisistémica. Es importante tener claro que después de la segunda fase, la mortalidad es del 100%. El pasado viernes, los vecinos de Acosta realizaron una vigilia por la salud de don Mario. El parte médico es delicado. Además, las autoridades de salud fueron consecuentes con el mensaje, que esto corresponde a un caso aislado y no debe de alarmarse la población.